Aleluya, gracias damos a Dios. Gracias porque están aquí, porque han podido venir hoy en esta tarde. Y quiero que oremos a Dios para que Él nos dé una palabra fresca, una palabra entendible, una palabra para un hijo suyo. Y solamente Él lo puede hacer. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, que tú nos has traído aquí a este lugar, con el único propósito, Señor, de darte gracias, honra y gloria, a la cual tú eres digno, mi Señor. Permítenos, Señor, tocar tu presencia, Dios, que tu Santo Espíritu sea derramado hoy aquí, en este lugar, con una unción especial, Señor, de tu presencia. Porque tú quieres, mi Dios, lo mejor de nosotros. Tú buscas, Señor, en nuestras vidas cada día el perfeccionarnos, en presentarnos delante de tu Padre como una esposa bien ataviada, sin mancha y sin arruga, Padre Santo. Oh, mi Dios, te pido, mi Dios, con todo mi corazón, que sigas haciendo esa obra en nuestra vida, cambiándonos, transformándonos, puliéndonos cada día, Señor, perfeccionando nuestra vida, porque reconocemos, mi Dios, que somos humanos y que sin ti, mi Señor, nada somos. Necesitamos, Señor, de tu presencia para seguir adelante. Hoy te pido, Dios, que uses esta boca, que uses este siervo, Señor, que sin ti nada es, pero que hoy esté abierto ese corazón, ese entendimiento, a ese espíritu tuyo, mi Dios, que tú eres el que vas a enviar para mostrarnos hoy tu gloria y para mostrarnos cada día más lo que tú quieres para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, te bendecimos y te decimos qué grande eres, mi Dios, y gracias por haber enviado a Jesús para pagar el precio que a nosotros nos correspondía. Bendecimos tu nombre, Señor, y gracias por ese amor tan grande que has tenido para con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Antes de que tome asiento, amado hermano, quiero que me acompañe, por favor, a una escritura que se encuentra en el libro a los Proverbios. Aleluya. Adelantito de Salmos se encuentra Proverbios. Vamos a ver el capítulo número 1 de Proverbios. Dice la palabra de Dios así, de esta manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Puede tomar asiento, amado hermano. Si nos podemos fijar, esta escritura es una escritura muy pequeña, muy corta, pero muy importante y muy significativa para nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y si eres un insensato, como dice aquí la palabra, pues tú puedes despreciar esta sabiduría y esta enseñanza que Dios hoy quiere mostrarnos. Esperemos que no haya aquí ningún insensato, ¿verdad? Todos queremos conocer la gloria de Dios y lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. ¿Para qué necesitamos nosotros la sabiduría? ¿Por qué es necesaria sabiduría? Estos proverbios fueron escritos por uno de los grandes sabios de Dios, que era Salomón. No hubo alguien después de Jesús más sabio que Salomón. Desde luego Jesucristo fue el principal, pero no hubo nadie más grande que Jesús, y le siguió Salomón. Es que necesitamos esa sabiduría, porque sin esa sabiduría es la única forma que nosotros, si la conseguimos lograr, si la conseguimos entender, solamente teniendo sabiduría es la única manera que vamos a poder entender los pensamientos de nuestro Dios.
Y fíjate lo que está diciendo la palabra aquí, el temor de Jehová. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, cuando yo era chico, que estaba yo en la escuela primaria, siempre mi mamá me decía: ten mucho cuidado, porque Dios nomás te está viendo y todo lo que tú hagas malo, Él está esperando, está con un garrote listo para, en cuanto tú hagas algo malo, sacarrácatelas, te va a dar. Y pues yo sí tenía miedo, ¿verdad? Este era temor, pero no es este temor el que se refiere a tenerle temor a nuestro Señor. Fíjate que es todo lo contrario. El tener temor a Dios es que cuides tu persona de no ofenderle, de no pecar. Ese es el temor que tú tienes y yo tengo que tener en mi corazón para no ofender a mi Dios. Me da un miedo terrible, un miedo espantoso, el que yo pueda ofender a mi Señor. Este es el verdadero temor a Dios. Entre más nosotros buscamos la forma de no ofenderle, Dios más va a buscar la forma en ti y en mí de darte más sabiduría y enseñarte más todas las cosas y todos los designios de nuestro Dios. Porque no vamos a poder entenderlo de otra manera. Si no buscamos perfeccionar nuestra vida, santificar, porque es demasiado difícil, lo sabemos, es muy trabajoso. Si no fuera trabajoso el servir a Dios, el darle gracias, el venir a alabarle, a bendecirle, el obedecerle, no habría aquí sillas vacías. Estuviera aquí esta iglesia repleta y a lo mejor hasta la parte de afuera. Así como cuando ha habido alguna cena o algún evento que se ha hecho aquí. Entonces sí, no caben. Pero cuando nosotros venimos a entregarnos, cuando nosotros venimos a buscar a ese Señor, a ese Dios, para que Él nos cambie, nos transforme, nos limpie, nos haga verdaderamente nuevas criaturas. Y es que tenemos que entender, y lo entendemos, que el ser humano por naturaleza somos caprichudos, renegones, enojones. Lo traemos por naturaleza. Desde que tú naces, nomás no te dan tu biberón y tienes hambre y ya estás pegando unos gritos que apenas se oyen a lo mejor en toda la cuadra, ¿verdad? Para que ya estás hasta pataleando, renegando. Es algo que se trae. Es algo que traemos ya desde que nacemos. Por eso es cuando tú has entregado y yo mi vida al Señor Jesús, tenemos que empezar a ver ese cambio, esa transformación que Dios quiere para nuestras vidas. Pero primeramente Dios quiere que aprendamos a temerle. Porque el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Dios nos capacita para temer a Dios, y cuando tememos a Dios, Él nos enriquece con más sabiduría. No hay que confundir la sabiduría, bien, escucha bien lo que te digo, no hay que confundir la sabiduría con el conocimiento. Son cosas muy distintas, muy diferentes. Una cosa es la sabiduría de Dios y otra cosa es el conocimiento. El conocimiento es que tú tengas información, que tú estés bien informado de cualquier cosa que tú desees conocer. Esa es el conocimiento. Pero aquí lo importante de tener información es saber usar toda esa información que tú estás recibiendo. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Si tú te metes a una computadora, desde luego la computadora sola, por sí sola, no sirve de mucho si la computadora no tiene internet, ¿verdad? No sirve de gran cosa, es una herramienta, es como una pistola sin balas, así. Tienes que tener la computadora, pero tienes que tener internet. ¿Y para qué sirve el internet?
Por ejemplo, para buscar información de lo que tú quieras. Puedes buscar información de historia, información de ciencia, información de salud, información de noticias, de acontecimientos y de muchas y muchas otras cosas de las cuales tú puedes informarte. Y todo esto es para que tu conocimiento se vaya elevando cada día más y más. Siempre y cuando, fíjate bien, siempre y cuando le des un buen uso. Siempre y cuando le des un buen uso. Pero si en vez de buscar información, te metes a buscar otro tipo de páginas, como brujería, horóscopos, pornografía, espectáculos de farándula, etcétera, etcétera, tantas y tantas cosas que te puedes meter ahí a buscar, ya estás corrompiendo ese entendimiento. Dios nos ha dado ese entendimiento, pero para que enriquezcamos el espíritu. No para buscar las cosas que le desagradan a Dios, sino para buscar lo que a Dios le agrada para ti y para mí. Dios nos da conocimiento, pero no para que dañemos nuestra mente, metiendo información dañina que afecta esa comunión que tú y yo podemos tener con nuestro Dios. Él nos da ese conocimiento para que estemos mejor preparados para una perfecta comunión con Dios. Por ejemplo, si Dios nos da ese conocimiento, pero ese conocimiento nos sirve para que nosotros busquemos, ya sea un instituto bíblico donde podamos prepararnos para buscar más a Dios, o un seminario bíblico donde podamos salir de ahí tal vez hasta con una licenciatura en teología o hasta un doctorado tal vez en teología, pues gloria a Dios, y así es. Pero si no tenemos esa sabiduría que hemos adquirido para tener esa licenciatura y ese conocimiento de las cosas de nuestro Dios, ¿qué pasa si no sabemos usar todo eso esa información que metimos a nuestro corazón para conocer cada más de nuestro Señor? Si no lo usamos como debe de ser, haz de cuenta que tú tienes esa computadora en tus manos, pero no tiene el internet. Toda esa sabiduría que Dios quiere darte, que conozcas y que sepas cada vez más de Él, es para que lo usemos, para que lo busquemos, para que nos metamos más en su presencia y para que conozcamos más cada día todo aquello que Dios tiene para ti y para mí. Dios tiene grandes cosas, solo que el hombre, la mujer, todo ser humano se ha desviado y ha corrompido toda esa enseñanza, toda esa información. Y ahorita me está viniendo a la mente por medio del Espíritu Santo de Dios, que me está diciendo, por algo Dios había puesto ese árbol de la ciencia, del saber, del bien y el mal. Porque Dios sabía que cuando el hombre tuviera ese conocimiento, en vez de acercarse más a Dios, se iba a alejar más a Dios. Por eso el Señor les dijo, de todos esos árboles pueden comer, menos de este. Porque el día que sea abierto ese conocimiento, esa ciencia, van a morir. Y el morir no es que iban a caer ahí muertos, fulminados. El morir es que se alejó Dios de su presencia. Cuando nosotros dejemos este cuerpo, no estamos muriendo. Solamente estamos pasando a otra etapa. Haz de cuenta que siembran la semilla en la tierra, pero luego nace el fruto y da vida. Cuando dejemos este cuerpo, va a ser desbaratado en la tierra, pero el espíritu va a ser levantado y vamos a estar esperando en el seno de Abraham, no en la presencia de Dios todavía, en el seno de Abraham, hasta que Jesucristo venga nuevamente por ti y por mí,
que es cuando dice la palabra de Dios que los muertos que están esperando en Jesucristo van a resucitar primero. Entonces sí, agárrate. Y luego los que hayamos quedado, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados para ir a la presencia de nuestro Señor. Dios ha ido a eso, a preparar un lugar para ti y para mí. Dios quiere que ese conocimiento, esa sabiduría, que no es lo mismo, que Dios quiere colocar en ti y en mí, las sepas usar. Todo ese conocimiento, si no lo utilizamos bien en las cosas de Dios para adquirir sabiduría, no te va a servir de nada, nos va a perjudicar. Quiero que veamos una escritura para que veamos lo que pasa únicamente con el conocimiento, pero sin la sabiduría de Dios. Vamos a los Corintios, el capítulo 8 de Primera a los Corintios. ¿Lo tienes? Primera a los Corintios, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos lo tenemos, de alguna manera u otra, ya sea para bien o para mal, pero todos tenemos conocimiento. Dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay muchas personas que tienen mucho conocimiento y se sienten como pavos reales. Eso es ser envanecido. Se sienten que conocen y que son la mamá de los pollitos. Pero fíjate una cosa, que el conocimiento envanece. Es mejor buscar primeramente el amor y la gracia de Dios. Si alguno, dice la palabra de Dios en el versículo 2, se imagina, fíjate nada más, se imagina que sabe algo, aún no sabe qué, no sabe nada. Aleluya, como debe de saberlo. No sabe, debe de saber que no sabe nada. Así como dijo Sócrates, yo solamente sé que no sé nada. Era uno de los grandes filósofos, ¿verdad? Yo solo sé que no sé nada. Entre más conocemos de Dios, entre más nos acercamos a Dios, cada vez más vemos la insignificancia de nuestras vidas y lo más pequeño que somos delante de la presencia de Dios. Entonces necesitamos primeramente saber de Dios. Ese conocimiento, esa sapiencia, por así decirlo, de las cosas de Dios, son las que nos van a servir. Dice la palabra de Dios en el 8:3. Pero si alguno ama a Dios, entonces ahí sí es conocido por Él. Si le amamos, vamos a ser conocidos por Él. Dios te va a conocer porque Él conoce que le amamos. Acerca pues, dice, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, que no hay más que un solo Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, si te fijas aquí viene con D minúscula, algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, otra vez con D minúscula, y muchos señores. Para nosotros, dice, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos, fíjate nada más, no en todos hay ese tipo de conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos a Dios,
Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Para que no te digan esto es malo, esto es pecado, esto no es... Aquí dice que ni más ni menos vas a hacer por lo que comas o por lo que no comas. Pero mira, que esta libertad vuestra no tenga tropiezo para los débiles. Hay que tener mucho cuidado. Hay gente que tú piensas que es gente muy madura y la verdad es gente muy débil. Hay que procurar no tratar de hacer caer a esas personas. Tal vez tú y yo no sepamos mucho del Señor, pero Dios nos revela a través de su Santo Espíritu, y ese amor que Dios ha puesto para nuestro prójimo tenemos que saber usarlo, siendo amables con ellos, siendo entendidos a sus necesidades, buscándolos, procurándolos, amándolos. Porque si no somos capaces, como dice la Escritura, de amar a nuestro prójimo, que lo estamos viendo, mucho menos a un Dios que no vemos. Es necesario que nosotros sepamos tener amor hacia los hermanos más débiles en la fe, o tal vez que se dicen que conocen demasiado, pero la verdad no conocen nada. Y mucho cuidado con todo esto, porque podemos ser tropezadero, como dice aquí, piedra de tropiezo. Y acuérdate lo que el Señor dijo: todo aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos, mejor es que se ponga una piedra de molino en el cuello y se lance al mar. Es mucho y muy delicado. Es un hermano tuyo, es un hijo de Dios también, y tenemos que tener mucho cuidado para no hacerlo caer, antes bien para levantarlo y animarlo a seguir adelante buscando a nuestro Dios. Porque si alguno te ve a ti, dice el 10, que tiene conocimiento, que tienes conocimiento, si alguno ve en ti que tú tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Todos tenemos esa sabiduría, ¿verdad? Ese conocimiento, más bien aquí habla de ese conocimiento. Es conocimiento. Cada que tú te metes a la palabra de Dios, cada que tú buscas conocimiento en la palabra de Dios, Dios te lo revela, Dios te va dando revelación. Pero sí, Dios dice: ten mucho cuidado que no te vayas a envanecer creyendo que sabes mucho y puedas hacer tropezar a uno de tus pequeños. Muchas veces es mejor saber y decir: yo no sé nada, no sé nada. El único que sabe es Dios. Y Él es el que nos enseña, Él es el que nos revela. Cuando nosotros empezamos a buscar esa sabiduría de Dios a través de ese temor a Dios, es cuando empezamos verdaderamente a conocer todo y todas las maravillas de nuestro Dios que tiene para ti y para mí. Aleluya. Dijimos que hasta el 12, ¿verdad? Dice: de manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, estás cometiendo un pecado. Mucho cuidado, porque estamos pecando. Así que cuando la Biblia nos dice a nosotros algunas de las cosas para tener conocimiento, cuidado, tenemos que hacerlas, tenemos que tomarlas. Deja darte un ejemplo. Por ejemplo, cuando la Biblia nos dice a nosotros como maridos que amemos a nuestra esposa, en Efesios 5:25, ahí estamos conociendo lo que Dios nos está diciendo, que tenemos que amar a nuestra esposa. Pero si no practicamos ese amor sirviéndola, atendiéndola, esforzándonos para no andar coqueteando y viendo otras mujeres, entonces no estamos practicando toda esa enseñanza que Dios nos ha dado.
tenemos que poner en práctica. Si no practicamos lo que aprendemos de la Biblia, nunca vamos a entender esa sabiduría divina. Y fíjate que Dios ha puesto en nosotros a una mujer, no para que la entendamos, porque si tratamos de entender a una mujer y muchas veces hasta a los prójimos, nunca lo vamos a lograr. Dios no nos ha provisto una mujer para enseñorearnos sobre ella, mucho menos para tratar de entenderla, porque si tratamos de entenderla tal vez pasen 100 años y no vamos a alcanzar a entenderla. Dios nos la ha mandado y nos la ha dado para amarla. Para eso Dios nos la dio, para amarla. Y Dios nos manda que la amemos, y si no hemos aprendido a amarla, pues entonces, Señor, enséñame a saber amar a mi esposa. Enséñame, Señor, a no pelearla delante de mis hijos, porque también amo a mis hijos y amo a mi prójimo. Si yo me pongo a pelear, a discutir con ella, porque siempre hay diferencias, ¿no? Alguien que esté casado no me va a decir que no hay esas cosas, porque voy a decir, no te la creo. Todos tenemos conflictos en el matrimonio. Pero si yo no obedezco al Señor en amarla, si yo me pongo a pelear, a discutir con mi esposa, ¿qué ejemplo yo les puedo dar a mis hijos? Cuando ellos lleguen a ser maduros y se casen y tengan los mismos problemas, ¿qué les puedo yo decir? ¿Qué les puedo yo enseñar? Lo único que me pudieran decir es recriminar, y a la hora que los vea maltratando a sus esposas, lo único que me van a decir, pues tú hacías lo mismo, ¿qué esperas de mí? ¿Verdad? Eso es lo que sucede. Yo me acuerdo cuando estaba yo en una edad rebelde, que empecé a agarrar yo cigarros, empecé yo a fumar. Y agarraba un cigarro y lo prendía. Pero yo tenía mucho respeto a mi hermano mayor, que es el que nos crió, que ya falleció él, mi hermano Rafael. Y me acuerdo que cuando venía casi me hacía como el de la película de Pedro Infante, casi me lo echaba a la boca y me lo comía para que no me viera fumando o a ver dónde lo escondía. Hasta que un día me armo de valor. Pero él era un fumador empedernido, él se acababa cajas completas de cigarros, y de esos cigarros gruesotes que venían sin boquilla, de esos ovalados. Y me armé de valor y le dije, porque le decía yo padrino, y le digo, oye padrino, ¿me das permiso de fumar? Y él no me pudo decir que no, porque pues él me ponía la muestra, él fumaba. Lo único que me dijo, pues yo no sé, nada más no me pidas a mí, si te los puedes comprar, pues allá tú, ¿verdad? Pero la verdad, sabemos que todo lo que metemos a nuestro cuerpo que no es puro, nos va a dañar. Y no debemos dañar este templo del Espíritu Santo. Hay que recordar que Dios ve todo lo que hacemos. Para Él no hay nada oculto. Una vez que tú y yo empezamos a poner en práctica todo ese conocimiento, amando a todo aquel que nos rodea, es cuando tú y yo vamos a empezar a conocer ese temor de Dios. Porque el principio de esa sabiduría es el temor a Dios. Cuando Dios comienza a darnos esa sabiduría, vamos a saber tomar las mejores decisiones. No sé si te has fijado muchas de las veces que tú tomas alguna decisión para emprender algo y te sale mal. ¿Y por qué me sale mal? Porque no tienes la sabiduría de Dios. Porque no has buscado esa sabiduría de Dios. Emprendes un negocio, te sale mal. Haces alguna compra, te sale mal. ¿Por qué? Porque siempre lo haces a tus fuerzas. Muy pocas veces, sin conocer a nuestro Dios, lo consultamos. Entonces Dios por eso quiere que empecemos a conocerlo.
Gloria a Dios. Déjame darle dile a Emanuel, dile, porque él sabe cortar la alarma. Si no, ya me voy caminando si se me descarga. Ya a veces se nos olvida también las cosas. Necesito pedir más sabiduría a Dios, porque ya se me olvidan muchas cosas. Dejo prendidas las cosas, las luces, y a la hora de la hora tenemos que andar consiguiendo quien nos pase energía corriente. Bueno, cuando nosotros verdaderamente no tenemos ese conocimiento, siempre la regamos. Vamos a hacer cosas y nos van a salir mal porque no consultamos a nuestro papi. Yo quise haber sido un hijo en mi casa, que hubiera tenido un papá. A mí me hizo mucha falta mi padre carnal. Cuando yo tenía 2 años de edad, mi padre falleció. Cuando yo tenía 1 año de edad, él se accidentó y duró 1 año enfermo en cama. A los 2 años yo me crié sin padre, solo. Y diario yo decía, yo necesito un papá para platicar con él, para que me ayude a tomar decisiones. Él que tiene más sabiduría que yo por ser más grande y haber vivido más, pues él me va a ayudar. Pero para mí fue algo muy, muy difícil. Yo llegué a tomar muchas decisiones que me hicieron perder muchas veces dinero y tantas cosas por no haber buscado o no haber tenido un padre humano. Pero ahora que he encontrado un Padre divino, y ese Padre, entre más lo busco, entre más trato de buscar esa sabiduría que solamente Él da, Él es el que hace que todas las cosas que emprendamos salgan bien. Pero primero tenemos que conocer, primero tenemos que entender verdaderamente qué es ese conocimiento de Dios. Ese temor de Dios es la conciencia continua. Ese temor a Dios es la conciencia continua de que Dios nos está observando las 24 horas del día. Estamos siendo monitoreados por nuestro Señor las 24 horas del día. Mientras no entendamos esto, no podemos ocultarnos. Él conoce todo. Eso es Él conoce todos nuestros movimientos, todas nuestras intenciones, todo lo que maquinamos, todo lo que pensamos, todas las intenciones que salgan de nuestro corazón y de la forma en que nosotros pensamos y queremos hacer las cosas. No nos podemos esconder. Mientras no entendamos esto, pues dale vuelo, pero es grave. Necesitamos conocer que Dios conoce y escudriña los pensamientos y nos da conforme a lo que pensamos, a lo que hablamos y a lo que hacemos. Déjame compartirte unas escrituras, nada más para que entendamos que Dios está monitoreándonos las 24 horas del día. Dios nos examina. Él conoce todos nuestros movimientos. Dios nos ve donde quiera que nosotros vayamos. Vamos al libro de Génesis, capítulo 16, el versículo 13. Génesis 16, 13, el libro de los comienzos. Aleluya. Génesis 16, 13. ¿Lo tienes? Creo que es otro, permíteme. No, yo soy el que estoy leyendo mal. Dice la palabra de Dios: entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, y le dijo: tú eres Dios que ¿qué? Que ve. Tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? O sea, aquí primeramente tenemos que ver que Dios es un Dios que ve. No es un Dios que está dormido, o es un Dios que no sabe lo que hacemos. Es un Dios que está expectativo.
Dios nos examina. Dios conoce todos nuestros movimientos, todos nuestros caminos, todo lo que hablamos. Y Él entiende también lo que pensamos. Vamos al Salmo 139, versículo 12. Aleluya. Salmo 139, el versículo 12. ¿Lo tienes, amado hermano? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son tinieblas que la luz. O sea, para Dios no podemos hacer nada en lo oscurito, bajo el agua, como decían. ¿Por qué? Porque Dios todo lo conoce. Dios todo lo sabe. Para Él no hay nada que esté oculto. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a conocer para saber qué clase de Dios es el que quiere que nosotros le temamos, pero que le temamos evitando el pecado, evitando el ofenderle, que sintamos temor de ofenderle. Aquí mismo vamos a Salmo, porque Dios ve todo lo oculto, dice, y aún, es lo que acabamos de leer. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando no solo a los malos, sino también está mirando a los buenos. Dice otro proverbio que está en Proverbios 15, versículo 3, aquí adelantito. Proverbios 15, 3. Dice la palabra de Dios: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No solamente a los malos, también a los buenos. Por eso es que necesitamos conocer. Necesitamos conocer para no ofenderlo, para tener temor de pecar, para tener temor de ofender a nuestro Padre. Todos vamos a comparecer, tarde que temprano, ante un tribunal. Y ese tribunal de Cristo es para que tú y yo recibamos todo lo que hayamos hecho aquí en esta vida, ya sea bueno o ya sea malo. Si no me lo quieres creer, vamos a segunda a los Corintios. Que puedes decir, hermanos, pues no, aquí está escrito. No son invenciones mías. Segunda a los Corintios, capítulo 5, el versículo 10. ¿Lo tienes? Dice la palabra de Dios de esta manera: porque es necesario, fíjate, ¿qué quiere decir? Es necesario. Que tiene que ser, ¿verdad? Si yo te digo, es necesario que tú comas, porque si no comes te mueres. Es necesario que comamos, ¿verdad? Entonces, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Imagínate nada más. Dice la palabra de Dios: mientras estaba en el cuerpo, o sea, lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo. Entonces, qué mejor que Dios, cuando vayamos a su presencia y comparezcamos delante de Él, sea como una balanza, que lo más bueno se cargue más y sea más manifiesto que las cosas malas. Esto es lo que Dios busca en nosotros, que la balanza del lado bueno vaya ganando terreno y territorio sobre las cosas malas.
Porque somos nuevas criaturas, ya no buscamos las cosas malas. Si nos llega a pasar algo o si sale algo malo de nosotros, tenemos un abogado que aboga por nosotros, pero no porque lo hayamos buscado hacer, sino porque de alguna u otra manera pues pasó. Hay veces que nos hacen enojar y cuando menos acordamos ya explotamos. Pero ya cuando reaccionamos, Señor, perdóname, porque no fue mi intención hacerlo. Y Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra de Dios que aquel que hizo el oído no oirá, y aquel que hizo estos ojos no verá. Vamos al Salmo 94, 9-13. Salmo 94. Aleluya. Esto es para que veamos verdaderamente que nuestro Dios está observando, está al pendiente de ti y de mí. Salmo 94, versículo 9, dice la palabra de Dios: el que hizo el oído no oirá todas aquellas cosas que llegamos a oír muchas veces. ¿Cuántas veces no metemos en nuestro oído tantas cosas que jamás deberíamos haberlas escuchado? Por eso dice la palabra de Dios: el que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no verá. ¿Cuántas veces también no hemos metido por nuestros ojos tantas y tanta basura que a Dios no le agrada? Todo eso Dios quiere limpiarnos. Todo eso Dios quiere que vayamos sacando para irlo conociendo más cada día, para que Él pueda darnos esa sabiduría, aunque sea un poco de sabiduría, no como la de Salomón, porque Salomón fue un hombre que tenía pues doble porción de sabiduría de Dios. Pero con un poco que tú y yo tengamos, vamos a empezar a buscar cada día ofender menos a nuestro Señor. Dice la palabra de Dios, seguimos viendo y vamos a ver hasta el 13, 9:13, dice: el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, del ser humano, también de las mujeres. Aquí al hablar de hombres es del ser humano, hombres y mujeres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová Dios, corriges y en tu ley lo instruyes. No tengamos temor cuando Dios quiere corregirnos. Es porque nos ama. Es porque quiere perfeccionarnos, es porque quiere presentarnos Jesucristo delante de su Padre, limpios, sin mancha y sin arruga. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Todos nuestros caminos, dice la palabra de Dios aquí adelante en Proverbios 5:21, todos nuestros caminos están ante los ojos de Dios. Proverbios 5:21. Dice la palabra de Dios: porque los caminos del hombre, del ser humano, vuelvo a repetir porque a veces dicen las mujeres, pues está diciendo del hombre, no está diciendo de la mujer. Aquí se refiere al homus erectus, al hombre, al ser humano, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Proverbios 5, aleluya, 21, ¿verdad? Dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Es que mejor es caminar derechito, en las sendas, en las veredas de nuestro Señor. Y no solo en nuestros caminos, dice el Señor, sino también sobre nuestros caminos Él está. Otra escritura que se encuentra en el libro de Jeremías. Vamos a buscar aquí
Jeremías, capítulo 16. Ya estamos terminando, hermano, para que no te me duermas. Jeremías 16, el versículo 17. Dice la palabra de Dios: porque mis ojos, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Sus ojos. Mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. No solamente Dios nos dice que nos conoce, sino que Dios mismo conoce mucho más de lo que nosotros ni siquiera conocemos. Por eso mismo Dios nos dice en su palabra, que es la Biblia, que es la Escritura, que todos los secretos de nuestro corazón van a ser expuestos públicamente. Todas aquellas palabras que hablamos y que dijimos en algún tiempo malintencionadas, y todas las cosas que nosotros vimos o dijimos en secreto, dice que en un tiempo, cuando comparezcamos ante la presencia de Dios, van a ser expuestas. No hay nada que pueda ser oculto delante de los ojos de Dios. Imagínate, qué vergüenza cuando Dios exponga toda nuestra vida anterior. Va a ser algo tremendo, siempre y cuando no entregues todo ahorita y trates de buscar a Dios con temor. Entonces no vamos a pasar por esas cosas, porque ya lo hemos confesado a Dios. Ya no lo va Él a exponer. Él ya lo ha limpiado. Él ya nos ha perdonado. Vamos a San Lucas, al libro de Lucas, capítulo 8. Aleluya. Créeme que la palabra de Dios, muchas de las veces tenemos que hablarla. Si solamente damos al pueblo de Dios solamente leche espiritual, nunca el pueblo de Dios va a crecer. Necesario que comamos el alimento sólido de la palabra de Dios para entender y comprender lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida. Porque el ser cristiano no es nada más asistir a la iglesia con regularidad. No. El ser cristiano es dejar todo tu pasado y empezar una vida nueva. Es muy hermoso llegar a iglesias donde solamente te dan pasto verde y leche espiritual. Pues qué hermoso vivir así. Pero qué triste que te está nada más llenando, engordando, pero nunca tú vas a servir para bendecir a tu Dios, porque no estás trabajando para Él y no estás haciendo nada para Dios. Dios te está alimentando con viandas espirituales, con bisteces espirituales, para que tú crezcas y te fortalezcas y salgas con victoria a predicar el evangelio a toda criatura, que es el mandato que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Si no, no sirve. Si no, no sirve de nada el ser hijo de Dios, si no trabajamos para Él. Jesús mismo dijo: mi Padre hasta ahora Él trabaja y yo trabajo. Y Dios quiere que nosotros también estemos trabajando, llevando la palabra de Dios, predicando el evangelio, y no solamente con palabras, sino con ejemplo también. Que tú reflejes la gloria de Cristo. Así que todo lo que hablamos, todo lo que decimos se oirá.
y lo que hablamos en secreto al oído, y lo que hablamos en nuestras habitaciones, en nuestros aposentos, en la intimidad, se proclamará a los cuatro vientos, en las azoteas, dice Lucas, aquí adelantito en el 12, versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. 12:3 de Lucas. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Todo se va a dar a conocer. No creas que tienes ahí algo muy guardadito y dices, esto nadie lo va a saber. Se va a saber. Y Dios lo sabe. Y no podemos tenerlo ahí. Tenemos que ponerlo delante del Señor y decirle, Padre, perdóname. Perdóname, yo necesito temerte. Yo necesito más sabiduría que tú me des. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de ponernos a cuentas con Él, confesando nuestros pecados antes de que salgan a la luz. Ya estamos terminando. Vamos a Timoteo. Primera de Timoteo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 24. Fíjate lo que dice el Señor. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después, o sea, tarde que temprano. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Hoy Dios nos está dando la oportunidad de no ponernos en vergüenza y sacar todo aquello que esté contaminando el templo de nuestro Señor. Hoy Dios quiere que empecemos a cambiar nuestra manera de vivir, comenzando el verdadero temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Ponte en pie, amado hermano. Y todavía el Señor nos dice, como leímos en la escritura de Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y que no seamos insensatos. Qué dura palabra, ¿verdad? Yo puedo entender esta palabra insensato como no seas terco, no seas burro, no seas necio. Así nos dice el Señor, en ese amor, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y no despreciemos esa sabiduría y esa enseñanza que solamente puede venir de nuestro Padre Celestial. Yo no sé, yo no te conozco, yo no sé tu vida, no sé cómo tú vives, no sé cómo tú piensas, no sé cómo tú maquines, no sé cómo tú redargullas, no sé cómo tú, no sé. A veces ni yo me entiendo, ni yo me conozco, pero Dios nos conoce. Y Dios quiere que hoy, en este día, abras tu corazón. Dios quiere que en este día, hoy, le manifiestes a Dios y le pidas perdón por todo aquello que ha entrado a tu corazón como basura, por tus oídos, por tus ojos,
Hemos ofendido a Dios. Y esto sí debe de darnos temor. Porque no queremos comparecer ante el tribunal de Cristo y que todo eso que hemos estado tratando de maquillar, tratando de ocultar, un día salga a la luz. Cierra tus ojos, amado hermano. Conéctate hoy con ese Redentor, con ese Padre que te ama tanto y que Él conoce tu corazón. Él conoce tus pensamientos. Es más, todavía ni alcanzamos a hablar o a decir algo cuando Dios ya sabe lo que vamos a decir. Es ese Dios que no podemos engañar, que no podemos ocultar y que debemos reconocer como un Padre amoroso y bueno, que nos está dando la oportunidad de confesar todo lo que le hemos ofendido. Padre amado, Padre santo, Padre celestial, Dios bueno, Dios de misericordia, Dios de amor, hoy en esta noche, Señor, te pido perdón por todos mis pensamientos que han pasado sobre mi cabeza, todos mis conocimientos que me han llevado, Señor, a envanecerme, a creerme, a sentirme como pavo real. Señor, quebrántame, transfórmame, humíllame. Pero no quiero, Señor, ofenderte más. No quiero, Señor, ofenderte más. Ayúdame, Señor, hoy en este día me pongo en tus manos. Ya no quiero, Señor, ser igual. Ya no quiero vivir esta misma vida. Ayúdame a cambiar, Señor. Te necesito, Dios, porque yo sé, mi Señor, que sin ti nada soy. Yo sé que sin ti, mi Dios, no voy a poder jamás seguir adelante. Señor, gracias. Gracias por enseñarme, Dios, a conocer que tengo que limpiar mi vida. Tengo que limpiar este templo donde habita tu Santo Espíritu y que no puede estar contaminado. Ayúdame, Señor, no a quitarme de este mundo, Señor, pero sí a apartarme de las cosas que te ofenden. Enséñame, mi Dios, a solamente tener oídos espirituales para escuchar tu voz, a solamente tener ojos espirituales para ver tus huestes celestiales, tus ejércitos de ángeles que acampan alrededor nuestro. Danos esos ojos espirituales para ver que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tú nos estás ayudando y que tú nos corriges y nos llevas adelante porque nos amas, Señor. Si no nos amaras, Señor, dejarías que hiciéramos lo que nos viene en gana. Pero nos amas, Señor, y por eso nos corriges. Porque un padre que ama a sus hijos los disciplina. Queremos aceptar, Dios, esa disciplina. Y queremos reconocer, mi Señor, que necesitamos buscar y seguir esa santidad cada día, sin la cual nadie podrá verte. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor, amado hermano? El Señor le ama, el Señor le bendice y Dios quiere lo mejor para tu vida. Amén. Aleluya. Vamos a darle a Dios lo que le pertenece. Si vas a diezmar, vas a ofrendar, dalo con alegría, porque Dios ama al dador.